Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a estar comenzando con el probable equipo que va a estar mañana enfrentando a Newell's en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas por una nueva jornada, la fecha número 13 de la Liga Profesional. También vamos a estar hablando de una importante oferta que llegó por un futbolista de River. Hay que tener en cuenta que el mercado de pases en Europa sigue abierto hasta el próximo 31 de agosto, y si bien es cierto que el millonario no puede incorporar porque el periodo de transferencias acá en Argentina y la extensión que le dio la AFA para traer futbolistas al más grande ya terminó, la realidad es que en el viejo continente se pueden seguir incorporando jugadores, y es por eso que ha llegado finalmente una oferta, no sé si importante, pero sí concreta por un futbolista del millonario. Además de esto, vamos a estar hablando de la actualidad de un jugador del más grande que no puede ser partícipe hoy por hoy de los entrenamientos por estar recuperándose de una lesión, de dos juveniles que se fueron a préstamo, de un ex millonario que en Europa la está rompiendo y que puede beneficiar eso a la institución de Núñez de cara al futuro, y también a dos posibles defensores que suenan para reforzar el plantel de cara al 2023. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable equipo que estaría mañana recibiendo al conjunto rosarino, el Antonio Vespucio Oliverti, por, como dije, una nueva fecha de la Liga Profesional clave en las intenciones de River de cara a lo que va a ser la lucha final por este torneo local, porque luego del partido anterior ya se había cumplido más de la mitad del torneo y River tiene que sí o sí seguir a tiro del líder del campeonato como para poder pelear por lo menos hasta el final de este campeonato doméstico. En principio, el video lo estoy grabando jueves por la noche, no ha salido todavía la lista de concentrados y es por eso que Gallardo únicamente mantendría una duda, que es en el costado izquierdo del ataque, que tiene que ver con De la Cruz o con Barco. Este último, recordemos, salió con una muy fuerte sobrecarga muscular luego del partido frente a Independiente y es por eso que durante la semana no se pudo entrenar con normalidad. Ayer tampoco fue parte de la práctica formal de fútbol, por lo que uno supone que el que va a jugar va a ser De la Cruz. Lo veo con muchísimas más chances de estar desde el arranque, pero no quiero descartar nada porque todavía no ha salido la lista de concentrados. Sería una pena que Barcos no esté por lo menos entre los convocados para jugar unos minutos, porque la realidad es que se está perdiendo un partido de River cada una semana porque no pudo estar contra Sarmiento, después sí estuvo contra Independiente, pero que lamentablemente se vuelva a perder otro cotejo del millonario. Es una pérdida bastante importante porque si bien no está teniendo su mejor nivel, hace que el muñeco no pueda poner el 11 que él pretende como su ideal de acá hasta el final del torneo. El resto serían más o menos los mismos que vienen de derrotar a Independiente. Es cierto que hubo muchos cambios en el entretiempo y que sobre todo los cambios que hubo en el complemento le sirvieron al equipo del muñeco como para llevarse los 3 puntos de Avellaneda. Pero la realidad es que mantendría más o menos la misma base del equipo, más allá de que hubo alguna que otra modificación interesante en la práctica de ayer. En concreto, los 11 que estarán recibiendo a Newell's mañana en el Estadio Monumental serían los siguientes. Franco Armani estará defendiendo los 3 palos del arco más grande del mundo. El lateral derecho seguiría siendo Milton Casco. El muñeco seguiría optando por Milton como lateral por ese costado, mientras que Elías Gómez será quien ocupe el lugar como marcador de punta por el costado zurdo. La pareja de centrales, que me parece que es la que Gallardo quiere ir afianzando poco a poco, seguirá siendo la misma que ganó el partido contra Independiente: Emanuel Mamana como primer marcador central y Paulo Díaz como segundo zaguero. Adelante, Enzo Pérez recibió la alta médica luego de haber salido los 25 minutos del partido contra Independiente y seguramente sea el capitán y titular en caso de que no lo vean en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que River juega el miércoles contra Arsenal y a lo mejor Enzo no pueda jugar 3 partidos en una semana, va a estar Zuculini, pero lo más seguro es que en el Monumental sí juegue Enzo Pérez. A sus costados, los mediocampistas internos que vienen jugando, Rodrigo Aliendro y Agustín Palavecino. Por el costado derecho va a estar desempeñándose Pablo Solari, de buen segundo tiempo en el partido contra el Rojo. Por el costado izquierdo, como dije, la duda, ustedes ya saben, si no hay duda, tiene que ver con la lista de concentrados. Si Barco no está en la misma, va a jugar De la Cruz, pero en caso de que esté, se va a mantener la incógnita hasta el final, si va a jugar o De la Cruz o Barco. Y el delantero, y más allá de que Gallardo en la práctica de ayer probó un largo rato a Miguel Ángel Borja, me parece que va a seguir siendo Luquitas Beltrán. Vamos ahora a referirnos a la oferta concreta que hubo por un futbolista del millonario en las últimas horas. Tiene que ver con el jugador que ven en pantalla, que es Héctor David Martínez.
Hoy por hoy lesionado, se está recuperando de un desgarro, no va a estar a disposición en el partido de mañana ante Newell's, tampoco va a estar disponible para enfrentar el próximo miércoles a Arsenal en Sandy y seguramente tampoco esté entre los concentrados el otro domingo cuando River tenga que recibir a Central Córdoba en condición de local. Recién podría estar a disposición cuando el millonario visite a Tigre por la jornada número 16 de la actual liga profesional. Pero yendo a la información en concreta, en las últimas horas River recibió una oferta por el 50% del pase de Martínez por un club de la Liga de España. En Núñez analiza la propuesta y en caso de aceptarla el muñeco perdería una pieza importante de la defensa que si bien no ha tenido un buen nivel en lo que va de este año, la realidad es que es uno de los pocos centrales zurdos, más bien junto con Pinola, que se va a retirar a fin de año, son los únicos dos zagueros zurdos que tiene Gallardo en el plantel. El equipo en cuestión es el Rayo Vallecano de la primera división del fútbol español, que ofertó 2 millones de euros por el 50% del pase de David Martínez, y en Núñez claramente, como dije, analizaron la propuesta. Lógicamente también se tomará en cuenta la decisión del futbolista, que actualmente, como dije, se encuentra recuperándose de una lesión y que en 2 semanas podría volver a las canchas. Hay que destacar que el rendimiento de Martínez durante todo el 2021, el año pasado, con el manto sagrado, fue muy pero muy bueno y clave en la obtención de la liga profesional con el equipo de Gallardo. Mientras que en este 2022 le está costando muchísimo volver a su buen nivel y luego de la lesión que tuvo a mediados de febrero en el partido por la tercera fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, en la que justamente River venció a Newell's en condición de visitante 2-0 al rival que va a tener mañana, Martínez nunca volvió a ser el mismo desde lo futbolístico, más allá de algún que otro partido con buen rendimiento, como puede ser el encuentro en el cual River derrotó 1-0 a Gimnasia como local, donde sí tuvo un nivel bastante aceptable. Después su rendimiento ha sido más malo que bueno en lo que va de este año. En caso de aceptar la propuesta y que Martínez emigre al fútbol español, al millonario le quedarán varios marcadores centrales: Paulo Díaz, Emanuel Mamana, que hoy por eso los titulares, y como suplentes Jonathan Maidana, Javier Pinola y Leandro González Pires. Igual hay que aclarar lo que dije antes: en caso de que River venda, no podrá reemplazarlo ahora en este mercado de pases porque ya ha cerrado completamente el periodo de transferencias acá en Argentina. Hay que tener en cuenta que River comparte el pase de Martínez con Defensa y Justicia. En caso de ejecutarse la opción de compra, que el más grande ejecutará a fin de año por Martínez, $1 millón más por el 20% del pase, que se pagará en 7 cuotas, 6 de 150.000 y la última de 100.000. Además, hay otra opción de compra por un 15% adicional en $500.000 hasta el 31 de diciembre del 2023 en 10 cuotas de $50.000. Existen también 2 opciones de compra anteriores. Se le reconoce a River la compra del 15% restante de $500.000 hasta el 31 de enero de 2024 y ahí pasando a tener la totalidad del pase. Esto quiere decir que River está preparado para comprar hoy por hoy la totalidad de la ficha de Martínez. Igual, a pesar de esto, River puede elegir vender únicamente el 50% que tiene hoy por hoy de la ficha del defensor, que es justamente el porcentaje por el cual ha ofertado el Rayo Vallecano. Esto quiere decir que Defensa y Justicia no tiene por qué meterse hoy por hoy en esta negociación. Además, hay que tener en cuenta que River tiene el 100% de los derechos federativos, por lo que decide si vender o no a Martínez, obviamente, como dije, con previa pregunta al futbolista. En principio, River habría rechazado este primer ofrecimiento, pero se espera que de acá al 31 de agosto el Rayo Vallecano pueda realizar una segunda propuesta. Y vamos ahora a hablar de Felipe Peña Viafore. Ha habido buenas noticias en relación al defensor o mediocampista, porque juega en ambos lugares del campo de juego, en las últimas semanas. Sin embargo, lo que sucedió en los últimos días no es para nada bueno, no solamente para el jugador, sino para River y también para el muñeco, que pretendían contar con él de cara a los siguientes partidos de la Liga Profesional y sobre todo además si se va Héctor Day Martínez, porque ahí River sumaría un zaguero central más, tal como jugó Peña en los partidos de la Liga Profesional del año pasado, antes de romperse lamentablemente los ligamentos en una de sus rodillas. ¿Cuál fue la mala noticia? Es que nuevamente el futbolista quedó afuera de otro partido de la reserva. Recordemos que Peña está sumando minutos en la tercera división y nuevamente, tal como sucedió la semana pasada ante Independiente, no pudo formar parte del equipo que jugó ayer y que perdió 2-0 en condición de visitante frente a Newell's por una nueva jornada. El central no fue convocado para este compromiso que se jugó en el estadio Marcelo Bielsa y es por eso que la realidad es que uno espera
que pueda estar a disposición contra Arsenal, pero nada puede asegurarlo. En la lista de convocados hubo varios ausentes de peso que tampoco pudieron estar hace unos días contra Independiente, y es por eso que hoy por hoy la reserva está un tanto diezmada, y si bien sigue siendo el único líder de la tercera división, cayó contundentemente ayer 2-0 frente a Newell's en Rosario y perdió luego de una gran cantidad de partidos invicto. La ausencia más resonante de todas claramente es la de Felipe Peña Viafore, quien por un fuerte golpe en la rodilla izquierda se entrenó liviano con el plantel profesional y administró cargas, por ejemplo, junto a Ezequiel Barco, que como dije, en el momento en el que estoy haciendo este video, no sé si está en la lista de concentrados para enfrentar mañana a Newell's en el Monumental. Ustedes, si la lista ya salió, ya lo saben y obviamente saben si Gallardo puede o no tener a Barco a disposición, o si en definitiva De la Cruz será titular, pero de eso ya hablé hace un ratito. Por eso mismo, Peña no jugó ante Newell's por este golpe en la rodilla y se espera que esté ok para la fecha entre semana, pero ya quizás sea citado por Gallardo y no por Jonathan La Rosa, que es el técnico de la tercera división. Recordemos que Peña se recuperó de una rotura de ligamentos, pero le está costando bastante agarrar ritmo. La primera vez que iba a sumar 90 minutos cuando River enfrentó en condición de local a Aldo Civi, lamentablemente tuvo que salir antes de tiempo, a 15 minutos del final. Es cierto, logró jugar 75 minutos, pero la verdad es que la idea tanto del cuerpo técnico de primera como el de la reserva era que completara por primera vez un partido desde su grave lesión. No lo pudo hacer y, como dije, le está costando bastante agarrar ritmo, y es por eso que todavía Marcelo Gallardo no lo quiere exigir demasiado en los entrenamientos de la primera, que ya sabemos que son totalmente exigentes porque el muñeco entrena a sus jugadores tal como juega los partidos oficiales. Peña lleva 2 jornadas sin jugar con la reserva por este traumatismo y claramente esto atrasa su regreso a la máxima categoría. Si bien es cierto que cuando Gallardo lo vea en condiciones físicas de estar preparado para formar parte de algún partido de primera no va a ser titular, la realidad es que tanto el muñeco como el propio futbolista esperaban ya en este momento por lo menos estar en la lista de concentrados para alguno de estos partidos de la liga profesional. Y ahora vamos a referirnos a 2 juveniles, 2 futbolistas formados en las divisiones inferiores de River, que se han ido a préstamo al Atlético Paranaense de Brasil, que ya llama un poco la atención, no tanto los nombres, porque seguramente no muchos lo conozcan, salvo aquellos que sí hayan visto a la cuarta categoría, porque es la división en la cual se están desempeñando los 2 jugadores que ven en pantalla, pero lo que sí llama la atención quizás es la opción de compra que le puso River, porque en principio parecería querer sacárselos de encima de alguna manera, recibiendo un monto de dinero, a mi entender, bastante bajo, más allá de que no se sabe efectivamente cuál es el nivel de estos 2 jugadores. Los 2 futbolistas en cuestión son Kevin Colli y Lautaro Godoy, que ya tienen contrato profesional con River y dejarán la institución de Núñez para jugar a préstamo en el Atlético Paranaense de Brasil hasta fines del 2023, más precisamente hasta el 31 de diciembre de este año, y se van con una opción de compra por el 80% del pase. La cantera riverplatense es una de las mejores del mundo y esto fue así a lo largo de toda la historia. Pero si nos referimos estrictamente al último tiempo y a la actualidad, se pueden tomar como ejemplos los casos de Julián Álvarez y Enzo Fernández, 2 chicos que se formaron en River, debutaron en primera, brillaron con el manto sagrado. En el caso de Fernández tuvo que irse a préstamo un año de Defensa y Justicia, pero posteriormente ambos fueron vendidos a clubes muy importantes de Europa y dejaron no solo su rédito económico en el más grande, sino también su rédito deportivo en el momento de jugar en la primera división. En esta oportunidad se irán 2 juveniles, como ya dije, Kevin Colli y Lautaro Godoy, ambos jugadores de la cuarta división que tienen su contrato con la institución de Núñez hasta fines del 2024, hasta el 31 de diciembre más precisamente, lo que quiere decir que si Paranaense no ejecuta la opción de compra por ninguno de los 2, todavía tendrán un año de vínculo en el momento de regresar. Se confirmó que se irán a préstamos sin cargo y con, como dije, la opción de compra. La misma es en ambos casos que el conjunto brasileño tendrá la oportunidad de adquirir el 80% del pase de los futbolistas a cambio de $280.000 cada uno. En principio, y como dije, sin saber el nivel real que pueden llegar a mostrar estos jugadores en primera división, que el valor es un poco ínfimo, porque la realidad es que generalmente River pone algunas opciones de compra un tanto más elevadas. Por ejemplo, si vamos al caso de los futbolistas que fueron cedidos a equipos de primera división, Elías López se fue a Godoy Cruz con una opción de compra de $1 millón, mientras que Tomás Castro Ponce con una de $800.000. Parecen un tanto más elevadas, y encima acá el fútbol argentino, donde se sabe que es muy complicado que te paguen esa suma de dinero, mientras que $280.000 parecería que un equipo brasileño, más allá de que Paranaense quizás no es de los que gastan muchísima plata ni de los que hacen grandes inversiones, seguramente podrá poner ese dinero sin ningún inconveniente.
Pero dejando de lado esto, en cuanto a lo deportivo, sí puede ser una muy buena experiencia para ambos, porque se estarán sumando en primera instancia al equipo B del conjunto brasileño, como si fuera la reserva acá de River, y es por eso que ahí podrían sumar minutos que a lo mejor acá en el Millonario no podrían tener. Yendo a las características de ambos jugadores, son categorías 2003, Kevin Collie juega como mediocampista polifuncional y se puede desempeñar en más de un puesto en la mitad de la cancha, mientras que Lautaro Godoy en cambio es un enganche clásico que inclusive llegó a hacer la pretemporada con la reserva en San Jorge a principios de este año, pero que ante la falta de oportunidades regresó a la cuarta y me parece bien que tenga esta sesión, aunque como dije, la opción de compra no me parece correcta. Y ahora vamos a hablar de un futbolista que mencioné recién brevemente, pero que ahora vamos a dar más detalles en relación a su rendimiento actual en el Benfica de Portugal y a cómo va a favorecer esto seguramente a River en un futuro quizás no tan lejano como todos pensábamos en el momento de la transferencia de Enzo Fernández. La realidad es que es un futbolista que está siendo una de las máximas figuras del conjunto portugués y los hinchas del Benfica y también la prensa portuguesa está viviendo lo mismo que los hinchas de River cuando Fernández regresó de Defensa y Justicia y en poco partido se ganó definitivamente la titularidad. Quizás le costó un poco los primeros 6-7 encuentros, pero la realidad es que después fue indiscutible en el equipo del muñeco y lo mismo sucede hoy en Portugal. No le costó absolutamente nada y está siendo una de las figuras del conjunto europeo. Recordemos que el Benfica puso sus ojos con él en este mercado de pases y le compró a River el 75% de su pase, el 25% restante le quedó al millonario en 18 millones de euros, en lo que representó para el más grande una de las mejores ventas de su historia, más precisamente la séptima venta más cara de la historia del millonario. Es por eso que ahora River espera que el futbolista en cuestión tenga un muy buen rendimiento en el Benfica, que es de vender a jugadores después a muchísimo más dinero de lo que lo adquirió en un principio. Cuando eso suceda, River se quedará con el 25% de una futura venta. Si vamos a los números aproximados, en caso de que Enzo Fernández sea vendido, por ejemplo, en 40 millones de euros, como para tirar un número, River recibiría 10 millones de euros por su transferencia, sumado a los 18 millones que va a recibir únicamente por transferirlo al Benfica, 10 de los cuales ya fueron recibidos, o más bien divididos en dos cuotas de 5 y 5, mientras que los 8 restantes serán por objetivos que cumplirá Enzo cuando dispute 10, 25, 40 y 50 partidos oficiales en el equipo cordobés, que seguramente sucederá en el transcurso de la temporada. ¿Qué dicen en definitiva en la prensa portuguesa? Los medios del país europeo están asombrados por su gran rendimiento y por ejemplo en la portada de Record, un medio portugués, aparece una foto del ex River con el título Enzo Matador. Por otro lado, en O Jogo le dedicaron una página entera que se titula Enzo Fernández a marcar y dominar, y además ese mismo medio en su versión digital consultaron a Johan, ex jugador del Benfica, que lo llenó de elogios. A Bola, otro medio también de ese país, le destacó, además de los 3 goles que convirtió, el buen trabajo que realizó en sus primeros 3 compromisos con la casaca del Benfica. ¿Cuáles son estos 3 cotejos? Fue titular en la fase previa de la Champions frente al Midtjylland de Dinamarca. En el partido de ida anotó un golazo de volea. 3 días más tarde debutó en la Liga Portuguesa, tanto como titular como también en la red, en la goleada del Benfica 4-0 ante el Arauca, y en el partido de vuelta ante el conjunto danés, que finalizó por 3-1, nuevamente marcó un tanto, es decir, 3 goles en 3 partidos oficiales para Enzo Fernández con la camiseta del Benfica. Y vamos ahora a referirnos a 2 futbolistas que son defensores que River tiene en carpeta como para incorporar de cara al 2023, teniendo en cuenta algunas cuestiones que pueden llegar a darse. En primera instancia, con algunos futbolistas del actual plantel de River que son defensores y que pueden llegar a irse, y segundo también que la necesidad de traer jugadores en esa zona es imperiosa teniendo en cuenta el bajo rendimiento que por lo menos hasta el momento ha tenido la saga central. Después, con el correr del tiempo, a lo mejor en este mismo semestre, y ojalá sea así, los defensores del actual plantel de River suben su nivel y se muestran mejores como para que no haya que traer tantos futbolistas en ese sector. Pero yendo a la formación inmediata y al jugador que ven en pantalla con la camiseta de la selección argentina, es Nehuen Pérez, defensor central de 22 años que se desempeña como primer zaguero o como stopper por derecha en una línea de 3, 77 partidos jugados hasta ahora con un solo gol en su carrera. Su actual equipo es el Udinese de Italia, club al cual llegó a mediados de este año en este mismo mercado de pases tras haber estado una temporada a préstamo desde el Atlético de Madrid de España.
Es cierto que el conjunto español tiene una cláusula de recompra por los próximos 3 años de 10, 12 y 15 millones de euros, pero en principio no sería utilizada. El Atlético de Madrid lo cedió 3 veces con anterioridad luego de comprarlo a mediados del 2019 a Argentinos Juniors, donde tan solo jugó 4 partidos a cambio de 3 millones de euros. Su primera cesión fue al Famalicão de Portugal, donde fue titular en 26 encuentros y allí convirtió hasta este momento su único tanto a nivel clubes, porque después sí hay que decir que convirtió goles con la selección sub-20 argentina. Después su segunda cesión fue en el Granada de España, donde también disputó 26 cotejos en su temporada, y después en la temporada 2021-2022 vistió la camiseta de su actual club, que es el Udinese, donde jugó 22 encuentros sin convertir. Pero en definitiva, ¿cuáles son las posibilidades de que pueda venir a River en enero del 2023? Hoy por hoy hay muchos centrales en el plantel del Millonario, pero la mayoría de ellos deberán resolver sus respectivos futuros a partir del 31 de diciembre. Jonathan Maidana termina su vínculo y tendría todas las intenciones de seguir. En el caso de Manuel Mamana, y sobre todo con la titularidad que hoy por hoy le está dando Gallardo, parecería tener el mismo destino. Por el caso de Javier Pinola no sería lo mismo porque se retiraría del fútbol profesional. Héctor David Martínez, lo que mencioné antes, si llega una muy buena oferta, seguro hasta no haya que esperar hasta fin de año, podría irse ahora en este receso. Y si no, seguramente a fin de año deberá definir su futuro. Paulo Díaz algo parecido, no se va a ir ahora, pero si llega una muy buena propuesta a fines de año, el chileno podría llegar a abandonar River. Y el último defensor central es Leandro González Pires, que si bien tiene contrato con el Millonario por 2 años más porque su cesión dura hasta el 31 de diciembre del 2023, debido a su bajo rendimiento es posible que el préstamo con el Inter de Miami se corte antes de tiempo. De esta manera, River podría quedarse sin 3 o 4 centrales teniendo en cuenta la cantidad que hoy tiene en el plantel. Es por eso que ahí sí deberán sí o sí a buscar zagueros. ¿Y cómo podría darse la salida de Nehuen Pérez del Udinese si es que acaba efectivamente el equipo italiano de comprarle el pase? Podría salir a préstamo si es que no lo tienen suficientemente en cuenta. Habrá que esperar a ver cómo desempeña su nivel en estos pocos meses antes del Mundial de Qatar, y debido a que ya fue ofrecido en su momento y además Pérez dijo que estuvo no sé si cerca de jugar en River, pero sí que estuvieron cerca de hablar de números con su representante, es probable que se pueda hacer un intento concreto y formal de cara a enero del 2023. Y para finalizar este video vamos a referirnos a Matías Laborda, jugador uruguayo que se desempeña en Nacional de Uruguay, que si bien es cierto no es habitual titular hoy por hoy en el conjunto uruguayo, la realidad es que en su momento fue pedido por el muñeco porque sus características gustan y mucho al entrenador del Millonario. Tiene 22 años, cumple 23 en septiembre y puede desempeñarse tanto de defensor central como de lateral por la derecha. Se habló mucho sobre su posible llegada al más grande en enero del 2021 debido a que es un jugador joven y, como dije, es del gusto de Gallardo. Sin embargo, en su momento el cupo extranjero evitó que River iniciara una negociación con Nacional y las charlas que habían tenido los dirigentes del más grande con el representante del futbolista quedaron un tanto en la nada. Hoy por hoy el cupo extranjero no sería un problema siempre y cuando River no vaya por más de 2 futbolistas nacidos fuera de la Argentina. De la Cruz consiguió la doble ciudadanía y esto claramente podría ayudar. Además, la situación contractual que está viviendo Matías Laborda con Nacional hoy por hoy puede ayudar mucho a que el Millonario pueda traerlo como refuerzo, porque su vínculo con el Bolso finaliza dentro de 4 meses, el próximo 31 de diciembre de este 2022. Hay que ver si el jugador tiene la misma intención y voluntad que tuvo el año pasado, porque quedaba libre el 31 de diciembre del 2021 y decidió renovar finalmente su contrato para no irse con el pase en su poder a fines del año pasado, porque obviamente tiene un sentimiento por Nacional que puede ir un poco más allá de lo que tiene que ver con la relación que puede llegar a haber entre su agente deportivo y los dirigentes del club uruguayo, y es por eso que en principio seguramente renovaría como para dejarle por lo menos un resarcimiento económico. A pesar de todo esto, está esperando ofertas del fútbol europeo antes de que termine el periodo de transferencias en Europa, que como dije será el 31 de agosto ahora próximo. Sin embargo, si no aparece esta propuesta, y sobre todo en caso de no renovar su contrato, ahí sí definitivamente el Millonario podría hacer un ofrecimiento lo suficientemente bueno al jugador como para ver si puede considerarse ser un refuerzo del equipo de Lurias. En caso de que renueve su vínculo, habrá que hablar con los dirigentes de Nacional, y si bien es cierto que ha habido muy buena relación entre ambas dirigencias en el último tiempo, de hecho organizaron amistosos entre los dos equipos en el verano del 2019 y también en enero del 2020, y lo hubieran hecho en el 2021 y 2022 de no ser por la pandemia por coronavirus, la realidad es que en caso de que Laborda renueve su contrato, casi con seguridad sería más complicado contratarlo, y habría que ver cuánto dinero estaría dispuesto a poner el más grande para un futbolista que, si bien es muy importante para Gallardo, quizás no sea la máxima prioridad en el próximo receso.
Está claro que si River tiene que competir mano a mano con las instituciones de Europa o también con algún equipo brasileño o de los Estados Unidos, sería bastante complicado que River pudiera ganar y ofrecerle un contrato lo suficientemente bueno como para que se convierta en refuerzo. Después hay que ver otras cuestiones que tienen que ver con qué lugar puede ocupar Laborda en las prioridades de Gallardo para reforzar la defensa. Se ha hablado de que Nicolás Otamendi sería el primer jugador a traer en ese lugar del campo de juego, pero también hay que ver cuántas posibilidades tiene de venir a River en enero y no en junio como se había hablado hace poco más de 2 semanas. Y en cuanto a la fuerza que pueda llegar a ejercer el jugador, no va a forzar su salida de Nacional, pero como quiere una venta, seguramente le pida a los dirigentes del equipo uruguayo que acepten el ofrecimiento de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto al principio, me parece que Gallardo más o menos ya tiene en la cabeza el equipo que no solamente va a enfrentar mañana a Newell's, sino el equipo ideal que él pretende de acá hasta el final del campeonato. Ya sabemos que la dupla de delanteros Borja-Beltrán será para algunos partidos específicamente y no para siempre, y es por eso que el entrenamiento de ayer probó con el colombiano y no con el futbolista surgido de las inferiores del club. Después, en relación a la oferta de Martínez, si bien es cierto que el zaguero no está teniendo un buen rendimiento, me parece que 2 millones de euros es un muy bajo dinero para transferirlo al fútbol europeo. Yo esperaría que llegara una oferta lo suficientemente buena. De hecho, a principios de este año había llegado una propuesta de 8 millones de dólares por parte del Palmeiras. Martínez es un jugador joven que a mi entender claramente es recuperable. Hoy no está para ser titular, pero me parece que Gallardo deberá tenerlo en cuenta y así lo va a hacer cuando esté recuperado de su lesión, y veremos en definitiva si antes del 31 de agosto llega un verdadero ofrecimiento como para poder venderlo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.